vuelta en este último tramo del diálogo de la tarde, hoy martes 25 de marzo, a pocos minutos de concentrarnos ya en lo que va a ser ese gran cotejo de eliminatorias mundialistas, el encuentro de Chile con Ecuador. Y a esta hora también es un gusto recibir a Verónica Poveda, la directora de Asuntos Públicos y Crisis de Consectum, esta empresa presente en el mercado ecuatoriano desde el año 2016, básicamente pues enmarcados en lo que tiene que ver con ofrecer soluciones integrales en el campo de la comunicación y el marketing. Verónica, qué gusto enorme poder entrevistarla. ¿Cómo le va? Hola Alberto, muchas gracias por el espacio y saludos a toda la audiencia de I99. Me imagino que todos expectantes del partido, como usted lo decía. Claro que sí, estamos pues enfocados totalmente, pero es vital hablar del trabajo que ustedes realizan. Me llamaba la atención un tema, ¿no? Cómo pueden pues determinar la cantidad de anuncios publicitarios que promueven las candidaturas presidenciales finalistas, ¿no? De cara al balotaje del domingo 13 de abril. Y quería arrancar la entrevista precisamente preguntándole, ¿no? ¿Cuál es el impacto real de las redes sociales? A veces uno dice, a ver, las candidaturas o las organizaciones políticas y los candidatos apuntalan las estrategias con el formato tradicional o ahora basan bastante su trabajo en el enfoque de las plataformas digitales y las redes sociales, Verónica. Sí, Alberto, las redes sociales sin lugar a dudas tienen un espacio potente entre las audiencias, ya ni siquiera diría yo que esas audiencias jóvenes que se hablaba en la campaña política del 2023, sino que en realidad ya es una penetración general de los mensajes que como electores y como ciudadanos podemos recibir a través de las redes sociales. A eso se suma no solo no solo es de ese alcance tan grande que tienen las redes, sino que se suma también el hecho de que la publicidad electoral o la propaganda electoral no está 100% regulada en los espacios digitales, lo cual genera una oportunidad a los candidatos, en este caso los candidatos presidenciales, para que hayan hecho campaña inclusive antes del inicio oficial de este periodo proselitista que tenemos. Y por eso nosotros en Conceptum hicimos un análisis de cuánto se invirtió en las redes sociales un mes antes del inicio oficial de la campaña electoral, que fue el domingo 23 de marzo, y más o menos el monto que surge de las plataformas digitales, sobre todo en Facebook e Instagram, es que ambos candidatos hicieron una inversión de $313,000 aproximadamente en inversión publicitaria para que nos lleguen mensajes, por un lado, de propaganda de obras del gobierno actual que está en funciones y candidato a la reelección, pero también de parte de las dos candidaturas, mensajes en contra de su oponente. Entonces, evidentemente, como todos sabemos, el Consejo Nacional Electoral, con sus capacidades un poquito limitadas para hacer esta verificación del gasto electoral, sin lugar a dudas no se darán a la tarea de ver cuánto se invirtió antes del 23 de marzo, sino que los controles se ejecutarán sobre todo y quizás no tan completos en el periodo de las 3 semanas que tenemos de campaña. Claro, hablamos entonces de que esta medición correspondería al rango que va del 17 de febrero al 18 de marzo, habida cuenta de que fue el domingo anterior, 23 de marzo, como lo anota Verónica, que arrancaba ya formal y oficialmente la campaña, ¿no? Correcto, nosotros hicimos esta medición de 30 días previos al inicio oficial de la campaña. Cabe mencionar, sí, que el día 21 de marzo ambos candidatos apagaron su aparataje de campaña previa a la elección y previa al debate, previa al inicio, perdón, de la campaña y previo también al debate, de modo que registramos que desde el viernes 21 no hubo ningún anuncio pautándose en estas plataformas digitales, sino que todo volvió a arrancar ayer post debate y ya con una campaña o un periodo de campaña en firme. ¿Y a qué aducen ustedes que justamente se hizo aquello, se utilizó esa estrategia? Porque yo diría, ¿no? Como un común ciudadano, como un común usuario, diría, no, pues yo hubiera justamente 48 horas antes del debate, hubiera apostado todas mis baterías precisamente a tratar de llevar algún mensaje. ¿Por qué lo hacen?
Seguramente los candidatos pensaron que el debate iba a ser un punto de quiebre en lo que fue la pre-campaña de lo que va a ser o está haciendo ya la campaña como tal. Entonces, quizás nos dieron como ciudadanos y como electores ese margen de 48 horas para prepararnos para lo que íbamos a escuchar el domingo, que todos esperábamos que sean propuestas, que sean planteamientos diferentes, que también haya una especie de rendición de cuentas de parte del candidato presidente principalmente, que le ayude a apuntalar su candidatura. Y por eso quizás nos dieron ese margen de 2 días en donde no recibimos de este tipo de propaganda. Y obviamente el encendido que se da nuevamente se debe a que ya inició oficialmente la campaña electoral. Y Podemos, Alberto, me, mm, me podemos, permito añadir sí, algo claro. adicional, que no solo son las cuentas oficiales de los candidatos los que hacen la pauta o la publicidad, sino que son también cuentas aliadas que no están sujetas al control electoral. Oh, ya, ese es un detalle interesante que justamente quería anotar. Qué bueno que lo ponga en perspectiva. Ahora han transcurrido apenas 36 horas, podemos decir, ¿no? Posteriores al debate. ¿Se ha podido medir algo de qué tipo de reacciones hay, ¿no? Porque siempre se habla en la estrategia comunicacional, en la estrategia política de la etapa del post-debate, con este ingrediente adicional al cual yo hacía locución hace un momento, ¿no? El tema de los encuentros futbolísticos, esta fecha 14 de las eliminatorias sudamericanas que de alguna manera también al electorado lo desvía en lo que tiene que ver con la atención. Ahorita la gente se enfoca más en el fútbol. ¿Algo podemos leer con respecto a ese aspecto que estaba consultando? Sí, absolutamente. Hemos hecho justamente esta mañana un nuevo corte de cómo está el tema publicitario en las dos candidaturas y tenemos información de anuncios activos. En el caso del candidato y presidente Noboa, hay 84 anuncios activos solamente desde su cuenta principal, aludiendo a lo que les comentaba hace unos segundos, de que no solamente en las cuentas oficiales es donde se marca esta pauta o esta publicidad digital, sino también en cuentas de organizaciones aliadas o incluso de personas a título individual. Y en cambio, la candidata González registra 11 anuncios en las últimas 24 horas con una inversión menor al del candidato presidente, pero digamos que la balanza seguramente se irá equilibrando. ¿Qué información han sacado en estas 24, 36 horas, como usted menciona? Básicamente unos cortes, unos extractos de lo que fueron sus intervenciones en el debate, de los puntos más álgidos de alguna manera que se trataron ahí, el tema de la dolarización, el tema de la crisis energética que vivimos del año pasado, el tema de las escuelas, del presidente haciendo sus visitas de campo, que ayer y hoy lo hemos visto en territorio, haciendo algunos acercamientos con estudiantes universitarios, por ejemplo. Entonces, ese es el contenido en el que se han enfocado ahora. Sin lugar a dudas, el partido de fútbol y el resultado que hay esta noche quizás nos den una pausa en el ambiente político que tengamos, pero no olvidemos que es una campaña corta y que tenemos 2 semanas y media prácticamente para llegar a tener los votos que ambos candidatos esperan. El momento que estamos haciendo esta entrevista, martes 25 de marzo, precisamente son a 19 días de la fecha del balotaje, ¿no? Es cortísimo, un aspecto muy corto. Ahora consulto algo, ¿no? Que me llama la atención, porque tenemos pues una ciudadanía bastante emotiva. El tema futbolístico y el resultado, ¿no? Esto ya de cara a mañana miércoles. ¿De qué manera influye para una u otra candidatura? Bueno, habrá que ver también cómo los candidatos un poco se ponen la camiseta de la selección ecuatoriana post partido, porque no me sorprendería que un poco, si es que la selección llega a ganar, sobre todo, empiecen a mover mensajes de apoyo a la selección y que un poco también se marque una tónica política en la victoria que puede tener la selección ecuatoriana de fútbol. Entonces, probablemente haya contenido por ahí de mensajes de apoyo, como digo, de repente fotos con los jugadores sacadas de archivo para refrescar el apoyo y el nacionalismo que de alguna manera tienen que en este momento transmitir los candidatos y que la selección es un elemento muy importante del sentirnos ecuatorianos.
Obviamente, como comentaba antes, quizás esta noche hay una pausa en el debate político, en todo el mensaje que podamos tener a través de las redes sociales, pero estos mensajes nacionalistas y lo que vendrá ya a partir de mañana apropiándonos, ojalá, del triunfo de la selección, hará que los candidatos puedan mover también unas cuantas horas por ahí el contenido de sus redes sociales. Claro, todo ayuda en un tramo tan Así corto es. de campaña. Y es increíble y paradójico, ¿no? Porque de pronto ambas candidaturas deben de estar ya delineando y pensando lo que estamos justamente describiendo en este momento, el hecho de cómo le sacamos provecho. Y digo bastante paradójico, ¿no? ¿Cómo le sacamos provecho a una cuestión que como políticos nos resulta difícil de promover? Y es el tema de la unidad nacional, ¿no? Que es un asunto tan importante. A pesar de todos los problemas que tenemos como país, como Estado, como sociedad, la clase dirigente, y ojo, no solamente hablo de los dos candidatos finalistas, hablo de la clase dirigente en general de este país, qué complicado que le resulta, ¿no? Promover aquello, el hecho de llevar adelante, darle solidez a un acuerdo, a un pacto social que nos permita, pues, encasillarnos esa camiseta, ¿no? Esa camiseta para poder salir adelante ante tantos retos. Consulto ahora, ¿qué se nos viene de aquí para adelante? Olvidémonos del tema coyuntural del fútbol, pero en este tramo, ¿cuál más o menos será el camino que utilizarán los equipos de campaña, ¿no? Para, asesorando las candidaturas, pues decirles, a ver, vamos a darle cabida a tal o cual tema y qué tanto va a seguir pesando, hasta cuándo hablaremos del asunto del postdebate, o el tramo es tan corto que igual hasta el cierre de campaña seguiremos hablando de aspectos vinculados al debate. Yo creo que el debate morirá hoy, justamente con el partido de la selección. Creo que los diálogos post-debate terminan hoy a las 6, a las 7 de la noche, cuando inicia el partido, porque no nos dejó nada de fondo el debate más que ataques entre los dos candidatos. Para lo que se viene en los siguientes días o las siguientes semanas, pienso que más o menos se marcará la misma tónica que vimos en ese debate de ataques de un candidato al otro, los espacios publicitarios que ellos puedan tener, sobre todo a nivel digital, que no tiene esta regulación tajante como sí puede tener la publicidad en televisión, en radio, en las calles, inclusive. Seguramente también tendrá mucho de ataque porque sí vimos que previo al debate y en esas primeras semanas de publicidad no electoral aún, por ejemplo, se habló mucho de las supuestas intenciones de la candidata González de desdolarizar la economía. Entonces, pienso que esa va a ser la tónica que vivamos en estos 20 días que nos quedan para llegar a las urnas. Y, por supuesto, esas visitas a territorio que ya caracterizaron en la primera vuelta. Creo que no hay mucho margen y por el corto tiempo inclusive no hay mucho margen en donde los equipos de campaña puedan estallar su creatividad. Entonces, en la primera vuelta ya vimos que tanto el candidato presidente como la candidata González hicieron mucha visita a territorio, visita de campo. Creo que eso lo repetirán en estas semanas. El presidente ya lo está demostrando desde ayer que ha estado en la costa principalmente con algunas actividades. Entonces, quizás se van a ir a lo más tradicional de la política, que es el tema en campo, el contacto con la gente y dejar hacia el espacio digital justamente estos espacios en donde sí pueden confrontar de una manera más directa a su oponente. Nuestro programa es súper interactivo, ¿no? Nos consultan nuestros usuarios, nuestros seguidores en plataformas digitales, básicamente cómo funcionan los mecanismos de regulación del Consejo Nacional Electoral, habida cuenta de que ya estamos en campaña formal, cómo miden los anuncios o no hay forma de medir los anuncios en las redes sociales, nos consultan, o cómo lo hacen si fuera positivo aquello. Justamente vimos que el Consejo Nacional Electoral aprobó un gasto electoral total de $2.100.000 para ambas candidaturas en este corto periodo de propaganda electoral que vamos a tener.
Lo que ellos hacen es destinar el fondo electoral que a los dos candidatos les sirve para hacer publicidad en los medios tradicionales y ahí pues hay un control electoral directo porque el CNE es el que hace el pago directamente al medio de comunicación en el cual el candidato quiere invertir este fondo electoral de publicidad. ¿Qué pasa con otros recursos como la publicidad digital o inclusive las camisetas, los cartones que hemos visto en las últimas campañas? Eso está medianamente regulado porque los partidos políticos o las organizaciones políticas tienen que presentar los respaldos de los gastos ante la autoridad electoral. Sin embargo, hay formas de evadir esa transparencia de información, por ejemplo, en esto que les mencionaba antes, haciendo que terceras personas o terceras organizaciones hagan la pauta digital en este caso. Es decir, por ejemplo, en el caso de la candidata Luisa González, hay una cuenta que se llama Infórmate Ecuador, que le ha apoyado en estas semanas previas al inicio de la campaña en la difusión de mensajes. Entonces, el Consejo Electoral puede auditar, en el mejor de los casos, a la cuenta oficial de de la candidata González y también a la cuenta oficial de Revolución Ciudadana, pero realmente no puede tener 100% en el radar que una página como esta que les he mencionado de Infórmate Ecuador hace o no publicidad a favor o en contra de tal candidatura. Entonces, es muy difícil llegar a controlar el 100% del espectro digital y por eso es que se utilizan desde las candidaturas y desde las organizaciones estos recursos para tratar de evadir de cierta manera el control del gasto. Claro, y en el caso de la otra orilla política, lo propio, ¿no? Hay organizaciones, colectivos, incluso, ¿no? Movimientos que de alguna provincia, qué sé yo, pues ADN de Pastaza, ADN Correcto. El Oro, en el caso de la candidatura, pues, del postulante presidente. Bastante interesante este tema, ¿no? Relacionado, pues, a los anuncios publicitarios que promueven, que apuntalan las campañas de los candidatos finalistas. Así que el tramo final, ¿no? El tramo final de la campaña, de alguna manera, pues se va a ver bastante, no diría, estaría mal utilizar el término contaminado, pero sí bastante utilizado, ¿no? En lo que tiene que ver con Correcto. las redes sociales, ¿no? Sí, la ventaja es que las redes sociales dan a los candidatos y dan en general a las marcas la herramienta de la segmentación. Entonces, probablemente usted o yo no estamos en el target de votantes de alguna de las dos candidaturas, entonces probablemente a nosotros no nos va a llegar el anuncio de esa candidatura, sino que el recurso va a estar bien invertido en el segmento al que sí le puede llegar la propuesta o la iniciativa de la candidatura en cuestión, cosa que sí no nos dan los medios tradicionales porque son masivos, entonces una publicidad llega a infinidad de personas, sean o no el potencial segmento de votantes de una candidatura. Entonces, esa es, creo que, lo principal arma que nos otorgan las redes sociales y por eso podemos potenciar muchísimo la publicidad a través de estos canales y ser más asertivos en la estrategia que estamos implementando. Y la medición que habían realizado desde Conceptum Comunicación Corporativa, justamente hablábamos de estas dos plataformas, ¿no? Facebook e Instagram. Pregunto, en las otras plataformas, llámese por ejemplo TikTok, ¿qué tanto uso le dan los candidatos o las candidaturas en sí? TikTok es una plataforma que indudablemente llega sobre todo al público joven, a la gente entre 16 años, que es desde donde acá como ecuatorianos estamos habilitados para votar, hasta los 30 años más o menos. TikTok es la plataforma número uno en uso de ellos. Entonces, también por ahí los candidatos hacen obviamente su campaña y no hay que dejar de lado también a YouTube, YouTube. que con sus espacios publicitarios también pues han ayudado mucho a potenciar los mensajes de las candidaturas. Entonces, en realidad es una plataforma diversa, la digital, en la cual podemos ir segmentando esa publicidad de acuerdo a los públicos a los que queremos llegar
en ciertos horarios específicos, que sabemos que nuestra audiencia puede tener una mejor recepción de nuestros mensajes. Y en el caso nuestro, que hicimos esta medición con Facebook y con Instagram, es porque son plataformas que son mucho más transparentes en información. Entonces, inclusive si la autoridad quisiera hacer un control más riguroso de cuánto se está invirtiendo en la publicidad electoral, esta es una plataforma que arroja buenos datos. En el caso de TikTok, en el caso de YouTube, es un poco más restringida la información que podemos tener. Se la puede obtener igualmente. Además, estamos viviendo todos los días momentos de constantes anuncios. Cuando ponemos algo en YouTube, cuando ponemos algo en TikTok, empezamos a ver videos. Sin lugar a dudas, aparece la publicidad electoral, la publicidad de campaña. Entonces, es evidente que se está haciendo uso, pero en cuanto a transparencia de información, sí hay unas plataformas que nos arrojan más datos que otras. Segmentar los mensajes, ¿no? En este caso, hablando de campañas políticas por rangos etarios, ¿no? Y para ello utilizar las plataformas digitales, las redes sociales, definitivamente no es malo. Pero sí quería hacerle una consulta, ¿no? Desde lo ético, porque por ejemplo mucho se cuestiona, incluso retomando el tema central del debate del domingo último, ¿no? El contenido, dicen muchos ecuatorianos, las propuestas dan esa oportunidad de confrontar tesis, programas de gobierno, líneas programáticas, etcétera, etcétera. Lo uno es lo uno y lo otro definitivamente es lo otro. Desde el manejo ético, justamente me gustaría, Verónica, tener tu conceptualización, ¿no? ¿Cómo ves aquello? Lo que tiene que ver, por un lado, con esa responsabilidad que deben de tener las organizaciones políticas, partidos, movimientos y candidatos, por supuesto, dignatarios, etcétera, etcétera. Esa responsabilidad en si se meten a temas tan delicados como es manejar la gobernanza en una república, pues deben de tener los conocimientos del caso, equipos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo ves ese asunto? Bueno, lamentablemente no somos un país en el que haga sus elecciones a partir de las propuestas que presentan los candidatos. Y esto no es algo que sucede ahora, sino es algo que yo recuerdo por lo menos en las últimas 5 o 6 elecciones, que además tenemos elecciones muy consecutivas. Pero normalmente los ecuatorianos no elegimos por propuestas, no conocemos las propuestas que está planteando el candidato por el cual nos inclinamos o al cual nos oponemos, sino que sobre todo resalta la figura, digamos, de la persona, las características un poco más personales de quienes se candidatizan. Entonces, partiendo de eso, pues sí, habría que hacer como ciudadanos un cuestionamiento de por qué los políticos que tienen la obligación de transparentar y de informarnos qué es lo que quieren hacer para los próximos 4 años en el país, no lo están haciendo. Y no lo hacen ni en el debate, ni en las redes sociales, ni en la publicidad que saldrá dentro de poco en televisión, en radio, en prensa escrita, en revistas. No lo hacen, simplemente no lo hacen y eso sí es un tema que juega en contra, digamos, de una de las características que tiene la política, que justamente es persuadir a la ciudadanía, persuadir a los electores a partir de los planteamientos de las estrategias de cambio que se quieren lograr en un país. Luego, también vivimos nosotros una coyuntura y un escenario político constante de los ataques. Y eso también no es de este proceso electoral ni del anterior, sino históricamente en Ecuador los candidatos se han expuesto a confrontarse y no solo cuando son candidatos, cuando ya están en los puestos de designación electoral. Hemos visto en la legislatura ataques, incluso golpes en los años 80, en los años 90. Entonces, históricamente somos un país al que le gusta elegir entre la confrontación. Entonces, probablemente, ya que tenemos esta característica, los candidatos, evidentemente, como estrategia política, la utilizan con o sin ética, que ahí sí ya es una discusión un poquito más amplia, pero nos dan a los electores lo que queremos recibir. Y si queremos recibir críticas y ataques e insultos del uno para el otro, eso es lo que los candidatos nos dan. Entonces, no creo que sea una cuestión de cuestionar solamente a los candidatos o a quienes están detrás de las organizaciones políticas, sino a los ciudadanos, que somos los que
queremos recibir ese tipo de información y elegir bajo escenarios de confrontación. Claro, y terminamos en muchos casos eligiéndolos. Y la verdad es que deberíamos generar el debate como sociedad en torno a un tema tan importante. Verónica, muchísimas gracias por estos minutos, por estos conceptos. Es la directora de Asuntos Públicos y de Crisis de Consectum. Consectum Comunicación Corporativa, ¿no? Esta gran entidad, esta gran empresa, pues, que precisamente desde el año 2016, como decíamos, está presente acá en el mercado ecuatoriano ofreciendo soluciones integrales en comunicación y marketing. Y con esta entrevista estamos cerrando el diálogo de la tarde de hoy, martes 25 de marzo. A nuestra audiencia un abrazo inmenso con el deseo ferviente de ya mismo, en pocos minutos, obtener un gran triunfo futbolístico y la clasificación de nuestra selección nacional de fútbol. Buenas noches. Gracias, Alberto. Buenas noches. Y 99 presentó Diálogo de la Tarde, bajo la dirección